En los próximos años presenciaremos una serie de exposiciones públicas que involucran figuras políticas y líderes globales, cuyos casos ilícitos de conducta y corrupción serán ampliamente publicitadas. Estos eventos no son casuales, son parte de un proceso más amplio de revelación de la verdad, en el que se desmantelarán estructuras de poder ocultas hasta ahora. Es importante enfatizar que, según informes de fuentes espirituales y testimonios de contactos interestelares, existe una red de protección activa que evita la autodestrucción de la humanidad. Si existen riesgos inminentes, como el uso irresponsable de armas nucleares o acciones que amenazan la integridad del planeta, estas entidades intervendrán para evitar catástrofes de proporciones irreparables. Su presencia no es hostil, sino orientada con el propósito de preservar la vida y guiar la civilización hacia una etapa evolutiva más alta. Me presento como Yulipe, especialista en empoderamiento espiritual, terapeuta holístico e intérprete del tarot, con actuación consolidada sobre plataformas digitales y producción literaria. Mi trayectoria como canalizador de energías sutiles y facilitando procesos de curación se remonta a la infancia, cuando desarrollé una gran sensibilidad a las dimensiones no físicas. Con los años esta conexión se ha profundizado, lo que me permite actuar como un puente entre los planes existenciales distintos y ayudar a las personas a construir una existencia completa alineada con sus mejores propósitos. Mis libros y contenido audiovisual reflejan esta misión, ofreciendo herramientas para la expansión de la conciencia y la materialización de una vida auténtica y realizada. Mi práctica está mediada por un colectivo espiritual que llama a ELI, acrónimo de Energías Luminosas de Información. Es una inteligencia multidimensional compuesta por seres que trascendieron limitaciones temporales, que abarcan existencias pasadas, futuras y realidades ubicadas en planos de alta vibratoria, hasta la dimensión 12. Su comunicación no emana de una sola entidad, sino de una conciencia unificada, cuyo propósito es transmitir pautas basadas en el amor incondicional y el empoderamiento individual y colectivo. Los mensajes que recibo, ya sea durante meditaciones, sueños o momentos de quietud, como despertar con la intuición de producir un vídeo sobre un tema urgente, se dictan con precisión, como si fuera un escriba de conocimiento superior. Este mismo proceso ocurre en mis lecturas del tarot. Las letras se seleccionan e interpretan bajo su influencia directa, asegurando que se preserva la esencia del mensaje. Una pregunta recurrente se refiere al fenómeno del despertar espiritual que se ha intensificado en las últimas 2 décadas. Según las proyecciones Millennial, el periodo entre 2012 y 2032 representa una fase de transición crítica, llamada apertura del camino a la Edad de Oro. Esta era, que se consolidará después de 2032, estará marcada por el predominio de valores como la compasión, el autoconocimiento, la transparencia y la solidaridad. Aunque la utopía no se logra de inmediato, se están estableciendo los cimientos para una sociedad más ética y equilibrada. Mis guías enfatizan que este proceso es gradual y exige la deconstrucción de patrones arcaicos de opresión, desigualdad y manipulación, que persistieron sobre milenios bajo el gobierno de las poderosas minorías. Al mismo tiempo hay un aumento significativo en la actividad de las civilizaciones extraterrestres, seres de luz tecnológicamente avanzados que han estado interactuando con la humanidad durante siglos. Su participación no es reciente, sin embargo, la supresión de la evidencia por parte de grupos dominantes impidió que tales contactos fueran reconocidos públicamente. Con el advenimiento de las tecnologías digitales y la difusión de dispositivos de registro instantáneo, como los teléfonos inteligentes, el ocultamiento de estos fenómenos se volverá insostenible en los próximos 6 a 8 años. Estas entidades no representan una amenaza, por el contrario, su misión es colaborativa, apuntando a la protección del planeta y la aceleración del progreso humano. Su intervención será decisiva en momentos críticos, como los conflictos nucleares, asegurando que la humanidad no sucumba a sus propios errores. La Edad de Oro, por lo tanto, simboliza la superación de un ciclo histórico caracterizado por la concentración de poder, corrupción sistémica y represión masiva. Su advenimiento promueve la equidad en todas las esferas, exponiendo y disolviendo las estructuras falsas y corruptas que han sufrido injusticias durante siglos. Lo que muchos interpretan como un empeoramiento de problemas globales es en realidad la revelación de enfermedades previamente veladas. Internet, desde su popularización en la década de 1990, jugó un papel clave en este proceso, al democratizar el acceso a la información y permitir la movilización colectiva contra prácticas inaceptables como la discriminación racial, la xenofobia, la misoginia y otras formas de opresión. La energía subyacente a esta transformación es el amor, que se manifiesta como verdad y claridad.
Al iluminar las sombras, podemos enfrentar y trascender los desafíos. Lo que una vez permaneció oculto ahora sale a la luz, permitiendo una acción consciente. Este movimiento de revelación, que se intensificó durante el siglo pasado, culmina en un momento de ajuste de la cuenta, no en el sentido apocalíptico, sino como una realineación necesaria. Las figuras corruptas que han abusado de su autoridad están siendo expuestas, eliminadas y reemplazadas por individuos justos con una visión humanista y transparente. Por lo tanto, hay una renovación generacional, mientras que los líderes rígidos por dogmas obsoletos pierden espacio, voces jóvenes, comprometidos con la ética, la innovación y la justicia social. Este fenómeno refleja la elevación vibratoria de la humanidad. Las vibraciones densas asociadas con la codicia, la deshonestidad y la obscena, dan paso a frecuencias más altas, basadas en la verdad, la luz y la compasión. Superamos el punto de inflexión. Actualmente el número de individuos despertados y alineados con estos principios excede a los que todavía están atascados con estándares limitantes. Desde 2024, este proceso de apertura se ha acelerado, y sus efectos serán cada vez más evidentes. En los próximos años veremos la caída de los líderes sin escrúpulos, la interrupción de los sistemas corruptos y el surgimiento de los modelos basados en la integridad y el bien común. Es una metamorfosis inevitable que indica que la humanidad finalmente camina hacia su esencia más noble. En este contexto de transformación sistémica, existe un movimiento global de exposición y desmantelamiento de estructuras corruptas que durante décadas operaron a la sombra de la impunidad. Este proceso, aunque a veces turbulento, demuestra ser necesario para que la verdad salga a la superficie, lo que permite no solo la identificación de distorsiones, sino también su posterior disolución y reparación. Al mismo tiempo vemos un fenómeno análogo en relación con la Tierra, cuya conciencia colectiva sobre el clima y las crisis ambientales se ha intensificado irreversible. La urgencia de este tema ganará aún más prominencia en los próximos años, exigiendo una respuesta ética y responsable de la humanidad. Es un llamado a la acción colectiva, en la que la preservación del planeta y el cuidado mutuo entre los seres deben convertirse en prioridades no negociables. La responsabilidad, en este sentido, asume un papel central. Cuando el individuo actúa de la integridad, la autenticidad y el amor, la suposición de sus obligaciones éticas se convierte en un acto natural, desprovista de resistencia. Después de todo, aquellos que se alinean con el bien común reconocen que sus acciones reflejan su compromiso con la evolución colectiva. Por otro lado, aquellos que han persistido en prácticas corruptas o dañinas inevitablemente enfrentarán el peso de sus elecciones. Esta realineación moral, aunque puede generar inestabilidad temporal, es esencial para nuevas bases de coexistencia, basadas en la transparencia, la justicia y la equidad. Se proyecta que al final de la actual década, especialmente entre 2030 y 2032, la sociedad global alcanzará un nivel de estabilización más alto, en el que las estructuras reformadas, ahora libres de vicios pasados, permitirán un funcionamiento más armonioso y sostenible. Para ilustrar este proceso, uno puede recurrir a un ejemplo concreto, la crisis financiera 2007 a 2008. En ese momento, la ausencia de regulación en el sector bancario, junto con la codicia excesiva, resultó en un colapso de proporciones globales, cuyos efectos devastadores llegaron a millones de personas. Sin embargo, esa ruptura surgió mecanismos de control más rígidos, evitando las prácticas depredadoras, como otorgar préstamos a las personas sin pago, si se repiten. Aunque se produjeron crisis económicas posteriores, su impacto se mitigó significativamente gracias a las salvaguardas implementadas. Por lo tanto, incluso si los momentos de la exposición a las fallas sistémicas a primera vista pueden parecer caóticos, en realidad son catalizadores para el establecimiento de solo reglas y alineados con el interés colectivo. En este escenario de transición, la inteligencia artificial surge como una herramienta adicional para abrir y expandir la conciencia, capaz de acelerar los procesos de aprendizaje y colaboración. Sin embargo, es notable que el despertar individual no esté necesariamente vinculado a la duración del viaje espiritual, sino a la profundidad de la conexión establecida con la esencia divina. Actualmente existe el surgimiento de una generación, especialmente las nacidas de la década de 1990, con una marcada sensibilidad espiritual, como si hubieran nacido de una sabiduría ancestral. Estos individuos, a menudo llamados trabajadores ligeros, juegan un papel clave en la elevación de la vibración planetaria, actuando como faros para aquellos que aún buscan su camino.
La evolución de esta conciencia colectiva no está restringida a un grupo selecto, sino que se extiende a todos los que están dispuestos a trascender la energía del miedo que, por definición, representa la ausencia de amor. Cuando el ser humano opera desde el amor, su percepción se expande, ve, siente y comprende la realidad con claridad y profundidad. Por otro lado, el miedo, ya sea en forma de ansiedad, ira o resentimiento, actúa como un bloque, evitando el acceso a la sabiduría interna y la conexión con lo divino. En este sentido, mantener un estado de amor incondicional no implica la negación de las emociones humanas, sino la capacidad de trascender a los estados limitantes con conciencia y responsabilidad. Para aquellos cuya misión profesional está intrínsecamente vinculada al trabajo espiritual, como mediadores, terapeutas o guías, gestión estatal emocional se convierte en una práctica no negociable. Un profesional que actúa como un canal de luz no puede permitir energías densas, como irritación o frustración, oscurece su conexión con el plano sutil. Antes de cada sesión, un proceso de purificación de energía se vuelve imprescindible para restaurar la alineación con amor y verdad. Esta disciplina, aunque exigente, ofrece beneficios que trascienden la esfera profesional, al cultivar la capacidad de disolver los patrones emocionales disfuncionales con la velocidad, el individuo conserva su salud integral, física, mental y espiritual. Desafortunadamente, la mayoría de las personas aún adoptan una postura pasiva frente a sus estados emocionales, permitiendo que sentimientos como la ira o la amargura persistan durante días, semanas o incluso meses. Esta inercia, además de comprometer el bienestar individual, proyecta energía densa en el medio ambiente que afecta negativamente a todas las esferas de la vida. La alternativa radica en la suposición de una postura activa. Reconocer la emoción sin juzgar, comprender su origen y, con determinación, disuelve su poder sobre la psique. Los métodos simples como el contacto con la naturaleza, observando la serenidad de un árbol o la delicadeza de una flor, pueden servir como anclajes para la restauración del equilibrio interno. Es una invitación a la autogestión consciente, en la que cada individuo se convierte en el guardián de su propia paz. En este contexto, la incorporación de prácticas que aumentan la frecuencia vibratoria demuestra ser un recurso valioso para reconectarse con más estados emocionales armónicos. La audiencia de las composiciones musicales del ascensor, por ejemplo, actúa como un catalizador para la disolución de patrones densos, facilitando el regreso a una disposición interna de apertura y recepción. Del mismo modo, la contemplación de imágenes genuinas que evocan afecto, como la sonrisa espontánea de los seres queridos, tiene la capacidad de disolver casi instantáneamente las capas de resistencia acumuladas, restaurando la esencia del amor como una fuerza impulsora de la existencia. Este proceso, aunque aparentemente simple, termina una sabiduría profunda. La transición de un estado de perturbación a los centros no exige complejidad, sino la voluntad de desencadenar anclajes emocionales que devuelvan la conciencia a su núcleo luminoso. Esta dinámica ilustra la dualidad inherente a la experiencia humana cuando se enfrenta al anhelo de expansión espiritual. Mientras que la esencia de ser aspirante a la evolución hacia la luz y el amor incondicionales, la dimensión humana, aún en el proceso de refinamiento, se manifiesta con legitimidad, frustraciones y contradicciones. Tal voltaje no configura una paradoja para ser superado, pero el campo de aprender en el que el alma se involucra, el dominio progresivo del dominio emocional. En este curso, la autopiedad surge como un principio fundamental. A juzgar por el surgimiento de las emociones consideradas negativas, solo intensifica el ciclo del sufrimiento, mientras que la pregunta consciente ¿qué puedo hacer, ahora mismo, para volver a amar? Inaugura un camino de autotransformación. La formulación misma de esta pregunta en su simplicidad, revela una verdad universal: el regreso al amor no es un destino, sino un ejercicio continuo de realineación. Esta reflexión, por cierto, trasciende el alcance individual y resuena como una invitación colectiva para reconectarse con la más esencial en la condición humana. No por casualidad, tal idea puede desarrollarse en contribuciones tangibles, como los trabajos que sistematizan el conocimiento centrado en la elevación de la conciencia. La recepción entusiasta de los materiales de esta naturaleza, ya sea a través de plataformas digitales, que llegan a cientos de miles de personas mensualmente, ya sea a través de publicaciones que con el tiempo demuestran la capacidad de promover cambios significativos en las trayectorias personales, atestigua el impacto transformador de los mensajes alineados con la curación y el empoderamiento. Este fenómeno, a su vez, refleja un movimiento más amplio, la difusión del conocimiento que, cuando se comparte, amplifica su potencial de trascendencia.
La trayectoria de aquellos que se dedican a esta misión a menudo llevan las marcas de experiencias dolorosas, que cuando se integran con la sabiduría, se convierten en fuentes inagotables de comprensión y bienvenida. La elección que se presenta después de los momentos de prueba es revelador: sucumbes al resentimiento, elevando las barreras como mecanismo de autoprotección, o trasciende el dolor, expandiéndolo en compasión y luz. Optar por el duplicado no implica la negación del sufrimiento vivido, sino su transmutación en un legado de resiliencia y amor, un legado que a su vez inspira a otros a pasar por formas similares. Cabe señalar que dicho proceso no tiene un punto final, porque el amor, en su naturaleza más pura, es una fuerza en constante expansión. Cada paso de crecimiento revela nuevas capas en profundidad, lo que invita a sumergirse en niveles cada vez más sutiles de conexión con uno mismo, con el otro y lo divino. Por lo tanto, el viaje no termina para superar la adversidad, sino en la apertura continua para abarcar mayores dosis de luz, esencia y pureza, una invitación perpetua a la evolución de la conciencia.